Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos nuevamente a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Gracias por sintonizar Doral Voice. Y como siempre decimos, con transmisiones, por supuesto, muy concentradas en el estado de la Florida, también a nivel nacional aquí en todos los Estados Unidos y por supuesto a nivel global gracias a nuestras plataformas digitales, las plataformas digitales de Doral Voice. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches porque nos sintonizan globalmente y después también las personas que se pierden el programa pueden ver el programa y compartirlo a través de todas nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, también en nuestra cuenta de Instagram, @gerencia para todos. Fíjense, este programa, como siempre les digo, se hace con especialistas. Y desde el año 2006 tenemos a los mejores especialistas en cada una de las materias de finanzas, gerencia, marketing, leyes, que es muy importante para hacer negocios, ¿no? Y hoy precisamente vamos a conversar en este primer segmento sobre leyes. Vamos, señor director, a nuestra sección Leyes para Todos. Derecho para todos. Efectivamente, aquí en Derecho y Leyes para Todos, hoy nos acompaña Claudia Espinosa. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, excelente, excelente. Claudia es una experta en temas legales. Ella es abogado en Venezuela con una amplia trayectoria. Y hoy vamos a conversar en conexión remota con el abogado, el doctor Milton Toro Márquez. Bienvenido, doctor Toro Márquez, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, estaba en mute, disculpa. Gracias Ah, por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. sí, hoy vamos a conversar sobre el tema de asilo defensivo. Muchas personas a través de nuestra sala situacional nos han pedido este tema. Por supuesto, estando aquí en Estados Unidos es un tema de muchísimo interés en todos los países que requieren este amparo. Entonces, bueno, la doctora Claudia Espinosa nos hará la introducción de quién es el doctor Milton Toro. Bueno, bienvenido, doctor. Milton Gracias. Toro Márquez es un abogado graduado en los Estados Unidos, excelente profesional, especialista en materia migratoria, específicamente en corte. Él es un gran defensor de los derechos humanos de toda esta cantidad de migrantes que llegan día a día a los Estados Unidos. Él hace el honor de ayudarnos y ayudar a toda la comunidad en este mundo de defensa de esos derechos ante las cortes de inmigración. Entonces, bueno, aquí le presentamos a Milton. Bienvenido. Gracias, Tenemos algunas preguntas que también el público ha anticipado, porque nosotros tenemos una programación, el show tiene una programación y nos envían algunas preguntas, ¿no? Por supuesto, explicar en qué consiste el asilo defensivo, por favor. Claro, cómo no. El asilo defensivo, la mayoría de las personas que van a caer en un asilo defensivo son las personas que entran por frontera. ¿Qué quiere decir asilo defensivo? Que ya están en un proceso con la corte de deportación. Le digo rápidamente, un asilo afirmativo, que son personas mayormente que entran con visa, pueden caer, se puede convertir un asilo afirmativo en un asilo defensivo. Pero básicamente eso dice que ya están en un proceso de deportación con la corte. Ok, ¿cuáles son los requisitos básicos para solicitar este asilo defensivo
aquí en Estados Unidos? Tiene que ver, bueno, para los dos asilos, para un asilo, tiene que ver alguna persecución de parte del gobierno de origen de esa persona. Usualmente es porque son miembros de algún grupo político o social. La mayoría de las personas que piden asilo han sido perseguidos por alguien del gobierno porque están contra del gobierno. Perfecto. Abogado, una pregunta. ¿Qué pasa si me niegan el asilo defensivo en los Estados Unidos? Bueno, hay otros alivios que vienen con ese asilo si te lo niegan en la corte. Solamente la corte te puede otorgar algo que se llama remoción ¿cómo se dice? Retención de remoción, disculpa. Que es algo un poquito más difícil aprobar que un asilo. Y eso es solo para la corte. Con UCIS te puede otorgar solo un asilo, no te puede otorgar una retención de remoción. Y si no te dan ninguno de eso en la corte, hay la apelación, pues. Excelente, abogado. Otra preguntita que nos hacen por aquí. ¿Cómo puedo revisar mi asilo defensivo? Mi caso de Lo, asilo defensivo, ¿cómo lo podría revisar? lo debería de revisar con un abogado, pero si usted dice cómo revisan si tienen corte o no tienen corte, hay una página para eso específica que uno es público, uno se mete en esa página, pone su número de alien y ahí le dice su próxima corte. Pero para revisar el caso completo o con un abogado o si no tienen abogado tendrán que ir directamente a la corte para ver eso. A Excelente. propósito de eso que mencionas, no, en primer lugar, reiterar que Herencia para Todos hace estos programas y estos temas con sentido educativo y no de consulta, ¿no? Entonces es un programa educativo. Hay algo que mencionas, que un asilo eh, afirmativo podría llegar a ser o requerir transformarse en un asilo defensivo. ¿Podrías explicar eso un poco más? Claro, yo siempre uso las personas que entran con visa. Hay personas que entran con visa y ponen un asilo. Ese asilo no va a llegar a la corte porque tienen una entrada legal. ¿Qué pasa? En algún momento van a ser entrevistados por un oficial de UCIS. Si el oficial de UCIS no siente que califican para un asilo, UCIS no lo puede denegar. Lo envía a la corte. Y ahí es cuando se convierte de un afirmativo a un defensivo. Excelente, excelente. Abogado, una pregunta que nos hacen por aquí. ¿Aproximadamente qué tiempo dura un proceso de asilo defensivo en su experiencia? Bueno, yo siempre digo, con todo de migración, la respuesta depende. Yo he tenido casos que duran un año, que en un año ya tienen su juicio final. Y he tenido casos tengo un caso ahorita que su primera corte es en 2028, imagina. Imagínate. Sí, eso es a discreción. Exacto, Otra depende pregunta de... que nos llega es qué tipo de evidencia se necesita presentar para respaldar una solicitud de asilo defensivo. Lo que se puede presentar, denuncias, una denuncia que hiciste por algo que te hicieron en tu país, declaraciones de testigos que no están en los Estados Unidos. Puede tener testigos que estén aquí, que saben directamente lo que te pasó, estaban ahí, vieron lo que pasó, ellos pueden ir contigo a la corte. Artículos que salen en el periódico donde usted sale en una protesta o algo así, fotos, videos, Muy bien. Exámenes médicos también para están. demostrar algún tipo de agresión o daño físico sufrido, ¿no? Claro, cómo no. Excelente. Abogado, otra pregunta que nos hacen por aquí. ¿Puedo solicitar un asilo defensivo en línea? No, no. Un asilo defensivo tiene que ir directamente a la corte y después las primeras 3 páginas a UCIS para empezar el proceso de las huellas. Otra pregunta, ¿qué sucede si una solicitud de asilo defensivo es denegada por las autoridades estadounidenses? Eh, eh, si es defensivo sería por un juez. Tendrán que apelar. Muy bien.
Abogado, otra preguntita que nos hacen por aquí. ¿Dónde debo enviar el asilo defensivo? O sea, ¿a qué corte debo enviar mi asilo defensivo? Tiene que ir a la corte donde está su caso. Esa página, la página que le avisé más temprano que es pública, Ujú. esa página te va a decir tu próxima fecha, cuál corte es, quién es el juez. Se tiene que enviar a esa corte o llevar directamente. Muy bien. ¿Qué derechos tienen las personas mientras esperan una decisión sobre su solicitud de asilo defensivo en Estados Unidos? Permiso de trabajo, seguro social. Permiso de trabajo después de 180 días y eso viene con el seguro social. Aparte de esos derechos, para decir, yo creo que es otro derecho que se pueden quedar aquí hasta que hagan la decisión, pues. Muy No bien. pueden, aparte del juez, no pueden ser deportados. El juez hará esa decisión final. Hay algo también que es interesante explicar en su experiencia. Una persona que ingresó por la frontera de manera, vamos a decirlo, no convencional. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos que debería ejecutar paso a paso para poder optar a este asilo defensivo? El primer paso es asesoría, asesorarse, porque el asilo se tiene que poner dentro del año de la entrada. Ok, y recolectar las pruebas, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo. Las pruebas lo puede recolectar después. Lo más importante es que pongan el asilo con la corte porque sin poner ese asilo no va a empezar el reloj para el permiso de trabajo. Abogado, otra consulta que hacen por aquí. ¿Es recomendable que un particular que entra por frontera, ilegal por supuesto, presente su asilo él mismo sin abogado? Se pone un poquito difícil porque en algún momento igual van a tener que contratar abogados. Y si ya hay un asilo y está mal hecho, se nos hace difícil arreglar eso porque después la corte va a decir, ya va, pero en tu primer asilo pusiste esto y ya está poniendo más cosas porque no lo pusiste en la primera. Se hace un poquito, al final no es recomendable. Ok, otra pregunta que nos llega. ¿Existe alguna diferencia en el proceso de solicitud de asilo defensivo dependiendo del estado en el que se presenta la solicitud? Vamos a suponer que es el mismo proceso en la Florida que, por ejemplo, que sea en California o en Texas. Como inmigración es federal, es el mismo proceso en todos los estados. Excelente. Claudia. Eh, Abogado, otra pregunta que hacen por aquí es, em, ¿cuál es el tiempo promedio de espera para una audiencia de asilo defensivo? Depende. Eso de verdad la diferencia es tan drástica que ni te puedo decir, la verdad. Y algo que esta pregunta sí me llama la atención, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que con más frecuencia se presentan durante este tipo de trámite o del juicio o ante el juez? ¿Cuáles son Ay, los puntos críticos que una persona que está solicitando este tipo de asilo debe tener en cuenta conjuntamente con el abogado que tenga, ¿no? ¿Cuáles son los Lo, puntos que tú consideras críticos? lo más difícil es cuando las personas no tienen evidencia física y tenemos que solo ir con el testimonio del cliente. Hay algunos clientes que no son buen testigos. No quiere decir que están mintiendo, pero no son buen testigos y es evidencia. Necesita evidencia de todo lo que te ha pasado porque después la corte solo puede hacer la decisión basada en tu testimonio y eso es lo que hace lo más difícil un asilo. Claro, pero si la persona tiene esto que tú has mencionado, tiene sus recortes de prensa, tiene exámenes médicos quizás de alguna agresión que sufrió o todo tipo de evidencias, ¿no? Videos, fotografías, documentos. Usualmente digamos, el trámite tiene algún tipo de punto crítico o cuando se cumplen todos esos requisitos, fluye, pues el proceso camina con normalidad o hay algún otro punto crítico a tu consideración. El único punto crítico es preparar. Se tiene que Claro, preparar porque no solo es decir a la corte, aquí están mis pruebas, ok, dame el asilo. Usted también tiene que enseñar
que uno va a estar en peligro si lo devuelven. No solo que estaba en peligro, pero que estará en peligro si la corte te devuelve a tu país, ¿ves? Y eso a veces es difícil porque la corte hace muchas preguntas, como, ¿por qué no te mudaste para otra ciudad en tu Sí. país? ¿Me entiendes? Y se pone más difícil si alguien vivió en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. Y lo otro es también en cuanto al equipo que requiere esa persona que está solicitando asilo, el equipo. Por ejemplo, el tema del idioma. Quisiera que me comentaras un poco eso. Eso tiene que hacer sus declaraciones de viva voz, tiene que presentar documentos y quizás la persona todavía no tiene un dominio del inglés. Entonces, ¿cómo se le asiste? No, igual los documentos y todo eso y la declaración y todo eso se hacen en español y se manda a traducir. Ok, está muy bien. Está bien. Abogado, y cuando la persona va con su representante legal a su audiencia, esa persona, si no habla el idioma inglés, no lo domina, ¿qué sucede en ese caso? La corte le pone traductor. La corte siempre le pone traductor a la persona. Es requerido que pongan traductor. Excelente. También he visto que en algunos casos esa persona lleva su propio traductor. He En visto la que corte también no se puede. en la corte no es posible eso. No es posible en la corte. La En corte pone... la corte entonces coloca el traductor correspondiente. Exacto. Con lo cual, bueno, debe ser bastante interesante ver eso, ¿no? Porque hay un tema de términos, etcétera. El traductor seguramente es un traductor que puede hacer esa interpretación de manera que el solicitante pues entienda, ¿no? Claro. El back and forth de las preguntas, ¿no? Eso debe ser bastante complejo. No sé Claro. si nos puedes comentar algo al respecto, porque algunas personas tienen esa preocupación. Mira, las cortes son públicos. Las cortes son públicos. Cualquier persona puede ir a observar una corte. Obvio, es sabiendo cuándo va a tener corte, pero casi todos los días hay corte. Uno puede llegar a la corte, enseñar su ID y decirle yo quiero observar una corte. Y más bien yo recomiendo que hagan eso para ver el proceso, para ver el salón de la corte, para ver cómo es el juez. ¿Ves? Muy bien. Excelente. Otra cosa, abogado, le tenemos una preguntita final como, ¿qué opina usted sobre tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Que dice una cosa, otras personas dicen, ¿qué países o qué nacionalidades pueden solicitar asilo defensivo en los Estados Unidos? Eso no hay, para decir, no hay una lista de lo que pueden y no pueden, porque hasta los países chéveres hay persecución, pero basado en tu país, yo te diré, un asilo va a ser muy difícil. Para decir, obvio, Cuba, Venezuela, países así que tienen dictador, van a tener más chance de un asilo. Pero países como Brasil, países como República Dominicana, que no tienen ese tipo de gobierno, va a ser muy difícil enseñar que hubo alguna persecución de parte del gobierno. Una persecución que no se pudo huir, pues. Porque puede ser que te están persiguiendo, no sé, una policía, algo así por X, pero tú te puedes mudar para otra parte del país y no están ahí, ¿me entiendes? Muy bien. Bueno, queremos agradecer la presencia hoy aquí en Gerencia para Todos del doctor Milton Toro Márquez. Muchísimas gracias por estos importantísimos tips e informaciones. Hay mucha gente interesada, hay mucha gente interesada en estos temas, así que bueno, continuaremos conversaciones contigo y con tu equipo en próximas emisiones. Muchísimas Claro. gracias por estar con nosotros. A Claudia. usted. Muchas gracias, abogado, por estar con Gracias. nosotros. Siempre Bueno, a la hora. excelente. Vamos al espacio comercial y ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. ¿Estás buscando una educación de calidad que se adapte a tu vida ocupada? Entonces no busques más. Must University es tu respuesta. Aquí te ofrecemos una amplia gama de programas 100% en línea y en español diseñados para encajar en tu horario. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar.
Aprende a tu propio ritmo con Must University. En TVB tenemos de todo para ti. Entretenimiento femenino con la buena onda y mundo de mujeres. El mejor humor con el show de George Harris. Perfiles humanos e inspiradores con Esgoy y Luis Olavarrieta. Y opinión e información con Carlos Acosta en Por la Mañana en América. Con Gladys Rodríguez y César Miguel Rondón en Conexión. Búsquenos en Comcast, Charter Spectrum, Vivo Play, Blue Stream, Chris Line o Verizon. Somos TVB. Más presente. Cuando ocurra algún daño a tu propiedad por huracanes, mold, leaks o fuego y te nieguen un reclamo o no te den una justa compensación, incluso si no quieres agotarte iniciando un reclamo con tu seguro, llama a Di Natale Law Firm, que cuenta con profesionales de gran capacidad y años de trayectoria. Di Natale Law Firm puede darte la seguridad de que recibirás la justa compensación que mereces. No dudes en acudir a Di Natale Law Firm. Con Ariana vas seguro. Te saluda Álvaro Castillo, dueño y fundador de la Familia Multiservices. En la Familia Multiservices, con más de 30 locales, uno cerca de ti, estamos dispuestos a ayudarte para garantizarte el mejor reembolso o la menor devolución. Consulta gratis, referido de $50, regalando motocicleta, viaje al Caribe. Nuestro gran premio de este año, un camión Mercedes-Benz del año 2024. No te lo puedes perder. Por favor, llama al número que está en pantalla o nos puedes contactar por la red. A la misma vez, si no has recibido los impuestos de años anteriores, podemos ayudarte a que te lleguen a tu cuenta de banco. Con la Familia Multiservices, todo es posible. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos, por cierto, a través de @Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tenemos información para todos ustedes, infografías que resumen muy rápido todos los temas que tocamos aquí en este programa educativo sobre gerencia y finanzas. Vamos a nuestra sección La Máquina Financiera. Señor director. Máquina Financiera. ¿Qué te autoriza? Finanzas para Todos. Yeah. Money never sleeps, pal. So I don't care where or how you get it. Just get it. Efectivamente, aquí en La Máquina Financiera está con nosotros hoy Víctor Barrios. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Nuevamente por acá seguir hablando de estos temas interesantes del mundo cripto. Efectivamente. Bueno, muchísimas personas interesadas en este tema porque todos queremos ser más prósperos. Queremos tener las posibilidades de acceder de manera inteligente a través de este programa educativo. Recordemos eso, aquí no damos ningún tipo de consejo financiero ni de ningún tipo. Este es un programa educativo y la idea es que usted tenga la información de manera experta, eso sí, porque gracias a la red de expertos que tiene Gerencia para Todos podemos suministrar información útil que usted pueda aplicar en su vida financiera. Por eso está con nosotros Víctor Barrios, quien, por cierto, además, él es profesor de varias universidades aquí en Estados Unidos. Algunas personas nos han preguntado, entre otras de San Ignacio University, ¿no? Y hoy vamos a hablar de temas importantísimos, los conceptos básicos de análisis fundamental
y análisis técnico, y también vamos a hablar de otras formas de inversión referidas a esto con los ETF, ¿correcto? Sí, sí, aunque podemos hablar, yo plantearía para hacerlo más llevadero a las personas. Adelante. Arranquemos con análisis fundamental y técnico y les vamos enseñando a las personas cómo pueden ir abriendo una cuenta. Perfecto, mejor. Incluso para entender cuando tú abres una cuenta y tú eres el dueño del activo y cuando abres una cuenta y lo que haces es trading. Entonces, lo vamos a ir llevando paso a paso. Adelante. Por supuesto, Víctor trae siempre un material importantísimo. Pongan muchísima atención y aquellas personas que se pierdan el programa, compártanlo porque esta información es muy valiosa, esta información educativa. Sí, aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, esta es una aplicación que se llama TradingView. Esta es una de las más utilizadas por los traders. Hay muchísimas, pero esta es prácticamente la más utilizada. Aquí, hoy no vamos a entrar en detalles de qué es lo que nos está dando esta gráfica. Sin embargo, la referencia viene es para entender qué es lo que es un análisis técnico y fundamental. Muy bien. Cuando nosotros vemos una pantalla como esta, aquí estamos viendo un historial del precio de un activo en el tiempo. En esta pantalla, por ejemplo, estamos viendo el euro y el dólar. Nosotros podemos ver cualquier activo. Vamos a buscar por aquí el de las criptos, por ejemplo. Vamos rápidamente a buscar aquí Bitcoin, que justamente como estamos hablando de referencias de criptos. Fíjense, cuando nosotros hacemos un análisis de cómo se comporta un activo, eso tienen respuestas cíclicas y los comportamientos de cuando los inversores o los traders colocan el dinero o retiran el dinero, responde mucho a patrones. Esa parte es lo que se conoce como un análisis técnico. Estás evaluando netamente precio con un historial. Aquí importantísimo resaltar. Cuando tú ves un historial, estás viendo el pasado. Eso no garantiza que el futuro se va a comportar igual. Te da más probabilidad de que responda hacia un análisis que tú hagas, pero no te garantiza que lo que funcionó anteriormente te va a funcionar en el futuro. Claro, pero en el comportamiento histórico de ese tipo de curvas, ¿no? Estadísticamente se han comportado igual. Entonces, digamos, tienes un registro estadístico de comportamiento. Bueno, así es. Usualmente cuando esta curva ha ido, digamos, dentro de este rango y pasó a esto, generalmente el precio sube. Correcto. Luego de que se comportó este patrón de tal forma, el precio baja. Y eso tiene un background de acuerdo a la experiencia de muchos años del mercado. Eso es correcto. Y cuando vas uniendo diferentes elementos y ya tú ves que 2 o 3 elementos además se unen en una misma dirección, bueno, más te sube la probabilidad de que tú puedas pronosticar que el activo va a subir o va a bajar. Claro, porque hay un patrón. Eso correcto. Cuando uno ve un patrón, uno dice, esto se está comportando de tal manera, vamos hacia allá. Porque responde a un patrón que históricamente se ha comportado de esa forma. Y eso es lo que más o menos pudiese pasar con un surfista. Cuando un surfista va a la playa, exacto, no es lo mismo. Si yo no soy surfista, que por cierto no lo soy, y me meto con la tabla, a lo mejor la primera ola que voy a querer agarrar me dejó atrás la ola. Viene la segunda y me revolcó. Y de repente viene el surfista experimentado que mira la ola de lejos y cuando ya él va viendo el comportamiento del agua, ya él va a pronosticar en qué momento realmente él puede arrancar. No tiene garantizado que la ola va a ser la mejor, ¿no? Pero ya él va leyendo anticipado cómo viene ese comportamiento. Sería algo similar. Exactamente, porque claro, que es un tema de anticipación. Correcto. Basado en la experiencia. Mira, cada vez que ha pasado 1, 2 y 3, pasa que viene 6, 7 y 8. Es correcto. Entonces, está pasando un 2, 3, va a venir 6, 7 y 8. Así es. Y de hecho aquí... Estadísticamente es bastante probable. Así es. De hecho, si vemos esta tabla, fíjate, es esta tablita de donde dice aquí desde el número 0 hasta el número 100. Esto es lo que se conoce como Fibonacci. Esa es una de las tablas más comunes, donde nosotros podemos marcar de un punto máximo a un punto mínimo. Y fíjate que cuando ha pasado en puntos como este 38 o como este 50, en esos puntos ha rebotado Bitcoin. Y vino este 50 y volvió a rebotar. Y aquí donde estaba el 21 volvió a rebotar. Entonces, hay zonas donde cuando ya tú utilizas una herramienta de análisis como esta, haces una tabla de Fibonacci, ya estás prevenido, viene una zona de Fibonacci, déjame estar prevenido porque aquí puede venir un cambio.
o este hacia otro, arriba o hacia abajo. hacia arriba o hacia abajo. Igual como este canal, por ejemplo, que estamos viendo aquí en esta parte, donde Bitcoin lo veíamos muy marcado, que tocó en esta línea, volvió a caer, y cuando vemos estos picos en las partes inferiores del precio, que esos picos lo que quiere decir que hubo una caída de precio y rebotó ese día. Aquí, por cierto, estamos viendo cada una de estas rayitas que vemos aquí, rojas y verdes, representa un día de precio en Bitcoin. ¿Y cómo se movió en ese día? Por ejemplo, ese día que está señalando el que está en rojo, se movió bastante. Es correcto, cayó de 69.000, claro, cayó hasta 64.000. Sí, uno ve por la longitud vertical de la línea, uno ve que hubo una gran fluctuación de los precios. Así es. Y hoy, por ejemplo, si nosotros hicimos análisis técnico, esto venía comportándose aquí en un canal rebotando, lo que se llama un canal bajista, técnicamente. Pero con varios rebotes, parece una pelota de ping-pong eso. Y generalmente cuando ya da 3 rebotes, se estima que un cuarto rebote podría romperlo. Y fíjate que fue lo que ocurrió aquí. Un primer toque, un segundo toque, un tercer toque y el cuarto toque lo rompió. ¿Qué es lo que hace un trader cuando hace este tipo de análisis técnico? No entra anticipado. Él espera que rompa, claro, y ya después de que rompe este patrón, ahí entonces entra el trader a tomar una posición hacia arriba porque está rompiendo un patrón y ese patrón le sugiere que si al romperlo esa parte superior, el activo sigue hacia arriba. Así es, esto no es que estamos inventando la rueda aquí, estos son elementos justamente de trading y precisamente como el mercado de trading responde o utiliza este tipo de herramientas, nosotros lo que buscamos hacer es aprender qué es lo que hacen los demás traders para ir en la misma ola. Lo mismo que haría el surfista. Él no va a pelear contra la ola. Él va a aprovechar el movimiento de la ola, que no es lo que nosotros deberíamos aprovechar también. Es correcto. Ahora hay diversos tipos de, vamos a llamarlos curvas, ¿no? O comportamientos que ya están, vamos a decirlo, como estudiados, y cuando ya un trader experto ve estas curvas, dice, viene tal cosa o va a pasar tal cosa, porque estadística, insisto en esto, ¿no? Estas curvas y estos el análisis técnico se basa en estadística, en patrones que se cumplen con cierta regularidad, ¿no? Entonces, basado en ese comportamiento ocurren estas cosas, ¿no? Que tú puedes anticipar lo que podría ocurrir en el mercado. Así es, y eso incluso aplica para todos los activos. Eso que estamos viendo ahorita con Bitcoin, lo podemos ver con el Standard & Poor's, lo podemos ver con la acción de Microsoft, lo podemos ver con Ethereum, que es otra cripto. Para todo, para el oro y petróleo, para todos los activos, aplica el mismo tipo de lectura técnica, ¿no? Que ese es el primer elemento cuando estamos hablando justamente de tipos de análisis. Ahí estamos viendo entonces el análisis fundamental y el análisis técnico. Análisis técnico, historial de precios, que fue lo que vimos en esta primera pantalla. Cuando vamos al análisis fundamental, ¿qué es lo que vamos a evaluar nosotros allí? Noticias que estén impactando algún tipo de activo, twitters de una persona influyente, algún tipo de evento geográfico o evento global, político que pueda estar afectando algún tipo de cambio de gobierno, que un líder muy fuerte pues asciende al poder y eso hace que las variables cambien. Todos esos elementos impactan en un elemento. Algunos impactan más rápido o el impacto uno lo ve reflejado a futuro o no. En el caso de la bolsa, por ejemplo, cuando uno ve mucho ese análisis fundamental, cuando viene el reporte trimestral financiero de las compañías o el reporte de fin de año. Claro, porque en el análisis fundamental están los elementos intrínsecos, ¿no? Las particularidades y los detalles que te pueden indicar el valor, por ejemplo, de una acción o no. Independientemente del análisis técnico o cualquier otra consideración, de repente tú revisas una compañía y determinas que tiene activos muy valiosos, pero sin embargo, la acción estaba muy baja. Así es. Entonces, de acuerdo al análisis fundamental, corrígeme, digo, bueno, pero esta acción está muy bajita y aquí hay unos activos... Debería estar valorada más alta. Debería estar valorada más alta porque de acuerdo al análisis fundamental yo tengo aquí evidencias financieras sólidas, ¿verdad? Que me dicen que esa acción, vamos a suponer que está en el mercado en $2 y podría estar en 20. Así es, así es. De acuerdo al análisis fundamental, esta acción podría estar en 20. Entonces yo digo, bueno, está en 2, compro, ¿no? Eso ciertamente es el análisis fundamental, justamente poder ver diferentes elementos que me ayuden a mí a valorar
cuál debería ser el precio de un activo. Y acorde a eso, yo veo si quiero comprar ese activo o quiero venderlo. Exacto. Porque estoy pronosticando en el tiempo, pero ya no estoy haciéndolo con unas entradas que será el otro caso. La entrada técnica del precio. Yo voy a esperar la curva que cuando llegue a 80.02, que toque esta gráfica o esta vela, ahí es donde hago la compra. Ese será el análisis técnico, que es mucho más preciso en el precio. Cuando es el análisis fundamental, es hacia dónde justamente nosotros creemos que puede estar un activo viéndose impactado, a veces por el activo solo, a veces por elementos externos. Y ambos, de hecho, hay que considerar. Claro, o puede haber alguna innovación tecnológica. Por ejemplo, una empresa que su acción está, qué sé yo, en $2 y tiene un desarrollo de una nueva tecnología. Entonces, eso puede impactar de manera más que proporcional cualquier tipo de análisis técnico, porque viene una innovación, qué sé yo. Teletransportación, o sea, estoy inventando, ¿no? Entonces, eso hace que esa acción se vaya a las nubes, porque... sí, bueno, pasó con inteligencia artificial arrancando el año. Exacto. Todas las compañías de inteligencia artificial explotaron. Nvidia, Intel, IBM, todas las compañías que están desarrollando sobre inteligencia artificial, este año han tenido un boom espectacular, porque obviamente todo el desarrollo y la inversión de este año va muy fuerte en inteligencia artificial. Otro caso, si comparto aquí la pantalla, por ejemplo, lo voy a mostrar en esta gráfica haciendo acotación a análisis fundamental, pero en la gráfica la vamos a ver más fácil. Esta, por ejemplo, es el Standard & Poor's, acciones de la bolsa. Como el promedio. Pues. Exactamente. El índice que nos agrupa las 500 top compañías de la bolsa. Hoy está en máximos históricos. Está superando todos los máximos que veníamos. Si nosotros vemos la gráfica, fíjense cómo esto ha venido bajando, subiendo, bajando, subiendo. Hoy estamos nuevamente en máximos. Mientras el mercado está diciendo, oye, pero es que tenemos inflación, la economía está complicada, el mundo está complicado, estamos en guerra. Pero ¿qué ocurre? Estamos en año electoral. Todavía este año se sigue inyectando más dinero al circuito económico, que en vez de reducir esa cantidad de dinero, que es lo que te combate la inflación, para temas electorales y para temas de sensación de economía, tú inyectas más dinero y tienes más dinero circulante. Claro. Le bajas el valor a los productos que hace. La semana pasada hablamos un poco de eso de la inflación, de si nosotros tenemos 100 botellas de $1 cada uno y lo que hacemos de repente, le inyectamos 100 billetes adicionales, seguimos teniendo las mismas 100 botellas, pero ahora 200 billetes. Claro. Entonces, este año, eso es lo que ha ido ocurriendo un poco con eso también. Se ha ido inyectando más dinero. Y ese dinero viene para acá. Claro. Ese dinero se va inyectando justamente en los mercados. Mucha gente que recibe ese dinero, compañías que reciben ese dinero, aprovechan y lo reinvierten en este tipo de activos. Fue lo mismo que pasó en el momento del COVID, que uno decía, bueno, en el momento del COVID la bolsa cayó, pero inmediatamente el boom que hubo, con toda esa cantidad de dinero que se inyectó al circuito económico como tal, ese dinero se vino a estos mercados también. Hay algo que es de muchísimo interés, que influye. Aquí hay una liazón, pues, entre la política monetaria, en este caso, ¿verdad? Inyección de dinero, y por supuesto las expectativas de ganancias, en este caso en el mercado de valores. Todo esto es un efecto psicológico. Okay, que a veces no obedece ni al análisis técnico ni al análisis fundamental, sí, es ciertamente. Sino que también hay una parte psicológica que influye en estos mercados. Claro, cuando, no estamos haciendo ese análisis todavía, pero cuando uno ve las diferentes bolsas de valores en el mundo, también hay flujo de capitales entre bolsas de valores, porque el dinero, aquí decimos en este programa que el dinero es una energía, y entonces esa energía se mueve donde, digamos, donde puede circular con mayor libertad y donde puede obtener el máximo beneficio. Hay otros que dicen que el dinero es miedoso, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Eso otra gente dice el dinero es miedoso. Yo prefiero decir, bueno, que hay una energía que busca donde hay más energía, donde puede, tú sabes, circular con más rapidez, y hay mercados más o menos atractivos. Entonces, es muy importante, yo lo digo, siendo este un programa educativo, porque es muy importante que aprendamos esto, porque esto refleja lo que está pasando en las economías. Entonces, así uno tenga un negocio que supuestamente no tiene nada que ver con esto,
al final sí tiene que ver. Por lo que tú has mencionado, por ejemplo, el tema del circulante. Bueno, aumenta el circulante, más flujo de efectivo en los mercados. ¿Y dónde puede hacer máxima el rendimiento? Bueno, en los mercados financieros. Y por eso se van allá al mercado financiero. Bueno, y ahí justamente cuando nosotros vemos que los inversionistas agarran ese dinero y lo reinvierten en estos mercados, ahí es donde yo particularmente, que, ojo, yo no soy economista, ni soy financiero, pero yo como Víctor digo, yo tengo que aprender estos mercados porque si los que conocen de esto están agarrando el dinero y justamente se van a los mercados financieros para poder sacar provecho de toda esta situación, pues yo tengo que también aprender de esto mismo. Es que eso es lo que, por eso nosotros estamos haciendo, digamos, esta iniciativa aquí en este programa para educar. Y hago énfasis en eso. Educar en materia financiera. Bueno, yo soy de los que pienso que esto deberíamos enseñárselo a los niños desde primaria. Ciertamente. O sea, yo tengo ese concepto, ¿no? Ciertamente. Porque además, ¿no? Yo creo que se pueden desarrollar hasta aplicaciones de tipo juego y existen, por cierto, simuladores de todo este tipo de situaciones y me parece que es el mejor juego que un niño puede utilizar para que entienda cómo funciona exactamente el mundo financiero. Para finalizar, yo quisiera que nos recomendaras las páginas. Nos repitieras por favor estas páginas que estás mostrando a los efectos de que... Esta primera página se las voy a resaltar aquí en la parte superior, tradingview.com. Es una página que esa tiene una versión gratuita y para los que son traders que quieren tener más elementos incorporados, hay las versiones pagas, pero con la versión gratuita pueden trabajar completamente cómodo. TradingView, esta va a ser de análisis técnico. Para análisis fundamental y ver noticias, hay una página muy buena que se llama investing.com. Y en Investing van a poder conseguir prácticamente todos los activos que ustedes quieran revisar. Fíjense que aquí le dice cripto, le habla de noticias, de análisis, gráficos, les da una cantidad de información importantísima. Y si quieren ver los mercados, aquí lo tienen desglosado por índices, por mercados de la bolsa, por commodity, por criptomonedas, en fin, tienen los diferentes sectores. Y si van a la barra de búsqueda y quieren buscar cripto, Bitcoin, oro, petróleo, lo que quieran buscar, les va a traer toda la noticia y los diferentes reportes, artículos que ya están publicados en el mundo sobre cualquier activo que estemos revisando. Importantísimo. Bueno, tenemos mucha gente interesada en este tema. Muchísimas gracias por mostrar interés. Y nos preguntan, ¿de qué vamos a hablar mañana, Víctor? Mañana vamos a aprovechar de mostrarles justamente cómo podemos empezar a abrir una cuenta en un exchange o en un broker para hacer una compra y venta de activos de criptos. Porque ya vamos a ir mezclando un poco entre darles conocimiento, pero los que de repente quieren aprender, mira, pero ¿y cómo hago yo? ¿Cómo compro y cómo vendo? Esto es complicado, esto es para... ¿Cómo monitoreo mi inversión? Exactamente, y es lo que en algunos momentos nos pasaba a nosotros también, que la sensación era que las acciones de la bolsa era para la gente de Wall Street y la gente de los banqueros. No, estas son cosas que ya desde un teléfono nosotros podemos tener ese acceso. Entonces la idea mañana es vamos a mostrarles cómo ya puedes abrir una cuenta, cómo se hace una operación de compra y venta y obviamente tiene que venir la parte educativa ya de cada persona para saber la responsabilidad que hay detrás de esto porque todo eso es dinero. Claro. Y puede ganar dinero, pero puede hacer inversiones pequeñas. Pues, puedes arrancar con inversiones pequeñas, con inversiones en cuentas demo, que es muy útil. Es que eso es lo que yo creo que debe hacer cualquier persona que va a comenzar, ¿no? Así es. Y repetimos, información educativa en Gerencia para Todos en esta sección que es la máquina financiera. Víctor, mañana nos vemos entonces aquí para continuar esta conversación. Mira, y mañana aprovechamos, vamos a hacer una antesala mañana, antesito de entrar a ese tema. Vamos a ver justamente que estoy viendo esta noticia aquí. Adelante. Esta que dice, se acaba de ir, apareció una de GameStop, cuando estamos hablando del análisis fundamental. Claro. Y lo que implica un tweet o una noticia. GameStop fue, que por cierto hay una serie muy buena que está en Netflix, de cómo una acción se puede manipular y cómo puede el mercado responder por un tweet, por unos rumores. Pero es que vamos a comentar, mira, porque mucha gente también lo ha pedido, vamos a comentar algunas películas. Pero antes, yo lo quería hacer de una vez, pero me parece que antes de analizar esos casos, como el otro caso, el tema de las hipotecas, la otra película que se llama, no recuerdo, The Big Short,
antes de llegar al análisis de esa película, uno tiene que tener dominio de esto para Sí, poder para comprender entenderlo, lo entender que por está eso. pasando Sí, realmente sí. en la película. Entonces mañana vamos a continuar entonces con este tema que tú has indicado. Sí, es que mira, ¿sabes Sí. por qué? Mira esa vela que está aquí. Sí. Esto es una locura de Es cómo una el barbaridad. precio- ¿Qué es eso? El precio, este es el precio de GameStop, que justamente por eso te iba a decir Ah. verlo mañana, porque esto está pasando en caliente. Esto está en vivo. Esto está en vivo, mira, esto fue hace 2 días. El precio pasó de $17 a $68. Vamos a decir que tengo Increíble. Ajá, pero porque bajó. No tengo. Sí, no, claro, porque obviamente esto es manipulación. Aquí la Claro. subieron y lamentablemente quienes entraron tarde salieron perdiendo, pero quien compró aquí abajo le sacó un dineral y salió de su acción. Esto creció más de 3 veces en un día. Importantísimo saber Más de esto. 300% de rentabilidad en un día le saca una acción como esta, que, ojo, esta subida no tuvo nada que ver con que GameStop haya lanzado un producto. Fue No. que una persona tuiteó un Ojo, y tampoco tiene que ver ni con análisis fundamental ni con análisis técnico. Sí, bueno, para entonces, nada. esto sería así el fundamental porque fue un tweet y justamente los que están cazando esto, eso iría por esa parte de las noticias que Claro, que de la- noticias, pero fundamental. digamos, no Sí. tiene nada sustancial. Sí, ojo, estos son inversiones que yo no recomiendo. No, no, por supuesto. Para entrar aquí primero hay que tener buen hígado, Sí, hay que tener el corazón a millón Hay que tener porque esto nervios es de- adrenalina pura. Nervios de acero. Esto es nervios de Sí, acero sí. y esto sí es entrar en No, pero importante gambling. punto que mencionas, Víctor, ver este tipo de fenómenos para que la gente comprenda. Porque Sí, todos sí, tenemos que comprender esto. Yo estoy aprendiendo un montón y nos complace mucho en Gerencia para Todos dar esta información educativa. Mañana entonces estamos con... Perfecto. Vamos a enseñar cómo abrir una cuenta de criptos, cómo hacer una operación de compra y venta. Excelente. Ese es paso 1. Vamos al espacio comercial y ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. ¿Estás buscando una educación de calidad que se adapte a tu vida ocupada? Entonces no busques más. Must University es tu respuesta. Aquí te ofrecemos una amplia gama de programas 100% en línea y en español diseñados para encajar en tu horario. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con Must University. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy vamos a conversar con la licenciada María Luisa Sánchez sobre el tema de la entrevista de trabajo. Muy importante. Bienvenida, María Luisa. María Luisa Sánchez es industriólogo y vamos a conversar sobre la importancia de la entrevista de trabajo, un tema que nos han pedido aquí. Como saben, este es un programa que hacemos con expertos. Y por eso la información que brindamos es útil en la vida productiva de cada uno de nosotros para que, entre otras cosas, seamos más felices. Y en el caso específico de la entrevista de trabajo, tema que nos han pedido,
nosotros queremos dar toda la información relativa Ahora sí. a cómo abordar correctamente una entrevista de trabajo. Quisiera, bueno, darte nuevamente la bienvenida. Gracias. Gracias por estar con Rafael. nosotros. Gracias. Fíjate, María Luisa, ¿cuáles serían tus primeras recomendaciones a la hora de que, voy a colocarme en el caso de que yo soy el entrevistado, Ajá. ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que tú le harías a un entrevistado antes de ir a la entrevista de trabajo? ¿Cuáles serían tus primeras recomendaciones? Mira, bueno, hoy día, fíjate, hay cosas bien interesantes porque hoy día con la tecnología, lo que manejamos, pues también nos encontramos con ese campo que no existía antes, que es la entrevista vía Zoom. Es ser mucho más flexible para el candidato, ¿no? Pero si es una entrevista presencial, pues por supuesto debemos de partir desde lo que es la presencia como tal. Debemos de partir también, yo digo que es algo fundamental, pues no solo tu parte física, el irte bien presentado, sino dentro de una entrevista lo que es la parte comportamental, bien, de ese candidato. Un punto también importante cuando la persona va a una entrevista, ¿qué tanto sabe esa persona de la empresa en la cual se está postulando? Eso es un punto para mí de honor Muy bien. dentro de la entrevista y además de lo que el entrevistador por lo general maneja. Además que es un punto de honor en el sentido de, bueno, cuán interesado, cuán compromiso puede tener esta persona. Si en algún momento, pues, es el candidato que yo quiero que... Ahora, tú señalas esta parte del comportamiento. Ajá. ¿Me puedes dar más detalles acerca de eso? Tú te refieres, claro, estar bien presentado, por supuesto, porque te vas a transmitir una imagen. Claro. Y Bueno, lo otro tiene que ver, por supuesto, cuando hablo del comportamiento, entra también el punto de comunicación, la manera de desenvolverse de esa persona, la manera de expresarse. Cuando estamos en una entrevista, pues es importante que seamos concretos, sencillos, Sí. y estemos enfocados principalmente en todo lo que tiene que ver con mis fortalezas, mis fortalezas, digo yo, tanto técnicas, ¿verdad?, como mis fortalezas o lo que llaman las competencias blandas, que son las fortalezas emocionales, de alguna manera. Claro, ahora, claro, depende también de la empresa, ¿no? En el caso de que un entrevistado sea entrevistado, valga la redundancia, por un entrevistador experto, ¿no? Porque esa es otra cosa que yo he observado últimamente, ¿no? Que a veces el que entrevista, el entrevistador, a veces no es un entrevistador profesional, ¿no? Sino que a veces hay mucha subjetividad o realmente no evalúa completamente con todas las preguntas necesarias a ese entrevistado. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son las preguntas críticas para comprender el nivel de compromiso o motivación que esa persona puede tener para esa posición, por ejemplo? Claro. ¿Cómo evalúas tú eso? ¿Cuáles podrían ser esas preguntas? Fíjate algo que me llamó la atención con lo que tú dices de que a veces te encuentras con personas que no es el experto, ¿no? Sí. Que el no experto puede ser justamente el jefe inmediato de esa persona al cargo que se está postulando. O sea, el experto de alguna manera es human resource, recursos humanos, ¿bien? Claro. Pero siempre tiene que haber una entrevista por parte del que va a ser, pues, el jefe, el supervisor inmediato, el supervisor inmediato. Persona a la cual muchas veces, por supuesto, no está, pues, preparado para ello y a lo mejor se puede ir por otros caminos. Pero importante cuando hacemos una entrevista, como tú me decías, o sea, cuáles son como para lograr un compromiso. Eso va a depender también del nivel de cargo en el cual estemos hablando. Porque fíjate, cuando hablamos de cargos gerenciales, por ejemplo, cargos supervisorios, se trabaja mucho con lo que son los llamados assessment centers. Los assessment centers es una estrategia, es una metodología donde tú colocas al individuo en situaciones que son situaciones vivenciales de lo que puede ser un día normal de esa persona, incluyendo todo lo que implica
cómo trabaja bajo presión, la cantidad a lo mejor de actividades, de roles que debe desempeñar en un momento dado, cómo esa persona se permite organizar todas esas actividades, a qué le da prioridad, a qué mete como importante, qué coloca como urgente. Entonces, el Assessment Center es una herramienta espectacular, maravillosa, que se utiliza, fíjate, se utiliza, yo te estoy diciendo para cargos gerenciales, pero creo que es algo que lo puedes utilizar para todos los niveles. Claro, yo lo que digo es que si el entrevistador está correctamente entrenado y tiene, digamos, vamos a suponer una batería de preguntas, Claro. ¿verdad? Que es lo que va a hacer para cumplir con una correcta evaluación, ¿ok? Porque el proceso, que lo hablaremos en otros programas, el proceso lleva más cosas, ¿no? Claro. No estamos hablando hoy nada más de la entrevista de trabajo, pero después hay un proceso, el proceso primero de reclutamiento, después de selección, ¿no? Que es otro proceso. Claro, la entrevista de trabajo está dentro del proceso de selección y entonces, claro, es importante, el entrevistador evalúa, bueno, la capacidad de comunicación, lo que tú has dicho. Por supuesto. Los conocimientos. Fíjate, y lo que tú hablas del compromiso, yo puedo hacer unas preguntas en el sentido desde típicas, que es, bueno, dentro de un proyecto, relátame, un proyecto en el que hayas estado involucrado, cómo fue, qué rol obtuviste, cuáles fueron los resultados, qué estrategias utilizaste, y ahí puedes ir midiendo, ¿verdad? De alguna manera, el grado de compromiso, de responsabilidad que tiene esa persona al momento de, pues, trabajar o incorporarse, ya sea en un proyecto, un trabajo en equipo, en su día a día. También, pero por eso te digo, algo que puede venir todavía a como sellar el proceso es cuando trabajas con estas otras metodologías, como por ejemplo esta que te estoy diciendo de lo que es un Assessment Center. Eso es como lo que viene, porque de repente yo te puedo, ¿verdad? Nos encontramos con gente que, bueno, son maravillosos en la comunicación. Ajá. Y yo te puedo, bueno, por supuesto que es lo importante en la entrevista, hacer la mejor venta de mi persona, de lo que hago, de quién soy. Claro, hay una serie de preguntas, por ejemplo, qué sé yo, las preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué te motivó a solicitar este puesto en nuestra empresa? Sí. ¿Cuál es tu experiencia relevante para este puesto? ¿Cómo te has enfrentado, lo que tú decías, claro, a desafíos o proyectos similares, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Exacto. ¿Cuáles son tus áreas de mejora? Si las has tenido, si las has superado, cómo lo has hecho, qué estrategias has utilizado. Esas son la que tú estás mencionando, es como, bueno, el gran cliché en una entrevista de selección. Claro, hay un punto fundamental aquí, que es el tema de la pregunta, ¿cuál es tu expectativa salarial? ¿No? Porque esa es una pregunta donde de repente tú me preguntas a mí, bueno, ¿cuál es tu expectativa salarial? Y yo te digo, porque estoy explorando el mercado, te digo, bueno, ¿cuál es el presupuesto que tú tienes? Yo te podría repreguntar como entrevistado. Claro. ¿Cuál es? Entonces yo te digo, bueno, no tengo ahorita presupuesto y yo te puedo responder de retruque, bueno, ¿cuánto está pagando el mercado? ¿No? Porque, digamos, ahí hay una especie de negociación. Claro, por supuesto. Esa es un área súper álgida. Vamos a estar clarísimo. Por eso. Que cuando tú preguntas sobre tus expectativas salariales, por supuesto, para el entrevistador, eso es una pregunta importante, porque es también para yo medir dentro de lo que yo tengo en mi presupuesto sobre ese cargo, bueno, sobre qué intervalos yo me puedo mover con ese candidato. Claro, pero en esa pregunta los dos se comportan, el entrevistador y el entrevistado, como dos jugadores de póker. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, a veces sí revelan, bueno, mira, yo aspiro tanto, bueno, está dentro de mi presupuesto, digo, está bien. O hay una negociación, o si el candidato... Claro. Bueno, si es un candidato que dentro de lo que es su background, dentro de lo que es todo su perfil, es la persona que yo digo, este es el hombre o la mujer, este es el que yo quiero, bueno, por supuesto viene una negociación. Claro. En el caso de que sus expectativas salariales estén por encima de lo que realmente pudiera estar presupuestado. Y después, yo siempre insisto, quisiera tu opinión, en cuanto a las preguntas que el entrevistado debería hacer, porque a veces como entrevistados no preguntamos nada, o sea, nos preguntaron todo, claro. dimos todo y nos vamos. Entonces, yo no sé si estaría bien preguntar, bueno,
dígame más sobre cuáles son las responsabilidades principales de este puesto, cómo es un día típico en este rol. Yo preguntarle al entrevistador, ¿no? A la empresa, cuáles son las expectativas de desempeño en el corto, mediano y largo plazo que tienen sobre mí, ¿no? Bueno, esa yo diría que una de las más importantes, como cuáles serían esas expectativas, aunque... sí, vamos a suponer que yo soy un obrero. Bueno, ¿cuántas unidades tengo que producir diariamente, ¿no? Para yo saber, bueno, cuál es la carga de trabajo que voy a tener. ¿Cuáles son mis oportunidades de crecimiento en esta empresa? Yo hago esas preguntas. O sea, mi pregunta a ti es, ¿está bien preguntarlas? Claro, ¿O tengo que ser supuesto. discreto y no preguntar? No, bueno, mi posición y mi opinión, ¿verdad? En todos los años que llevo, pues, o que he estado trabajando con el área, es que además es interesante cuando se da un intercambio. Claro. Hay una reciprocidad entre o sea que tú sí entrevistado lo recomiendas. y entrevistador. Tú sí lo recomiendas. Supuesto. Yo sí lo recomiendo porque hay veces que dejamos cosas, fíjate, tú decías algo importante y una es sí, de repente, ¿qué más detalle puedo tener de eso en que me voy a desempeñar, de ese cargo, de las actividades? Bueno, ¿qué esperan de mí? Exacto. ¿Qué esperan de mí? ¿En qué plazo? Exacto. Porque bueno, siempre trabajamos, hay unos periodos de prueba. Que no sé si eso se mantiene en los 3 meses, más o menos. Sí, claro. Entonces, bueno, durante un periodo de prueba, bueno, ¿qué estás esperando? Bueno, yo siempre digo que todos estamos a prueba todo el tiempo. Además, totalmente, ¿no? Porque totalmente. pasaron los 3 meses de prueba y uno dice, no, ya estoy aquí, ya me quedé. No. O sea, si no te desempeñas bien, hasta luego. En absoluto. Entonces, claro, lo que bueno, yo de hecho parto, fíjate, Rafael, que a veces la gente dice, ay, que si tienes que tener 3 meses, mira. Bueno, por supuesto, eso puede ser por ley, ¿no? Pero si una persona va a funcionar o no va a funcionar, dependiendo también del cargo. Pero, por ejemplo, si trabajas de un operario, tú sabes si va a funcionar o no al día 1 o 2, o sea. Claro. Tú no tienes que dar mayor. Claro, pero el punto de la entrevista, dentro de este gran proceso de reclutamiento y selección de personal, la entrevista es importante porque hay una interacción. Como vamos a trabajar con seres humanos, somos todos seres humanos, también es importante ver cómo conversamos y cómo nos desempeñamos, vernos las caras. Claro. Claro, tú hablas de que ahora hay entrevistas Zoom. Es verdad, está muy bien. Pero creo, en mi opinión, que no es lo mismo, aunque ahora hay trabajo remoto, etcétera. Ahorita han cambiado las cosas bastante. Han cambiado bastante. Eso está muy bien. La entrevista Zoom se acerca, ¿verdad?, a una entrevista presencial, pero no es lo mismo. O sea, sobre todo si son cargos de cierta importancia o relevancia. De cierta envergadura, pues por supuesto, de repente a lo mejor para una selección, y con esto no quiero que se sienta raro lo que voy a decir, de repente para unos niveles operarios a lo mejor es distinto lo que vas a manejar. Claro. Pero de repente, si vas a hacer para unos niveles supervisorios, gerenciales, o también niveles administrativos, donde pues ese analista le toca trabajar con una diversidad, no solo en las funciones, sino también en su interrelación con otros, ¿no?, dentro de la organización. Entonces, pues ahí, pues, por supuesto que es... Ahora, dentro de la entrevista de trabajo, esta pregunta, que es la última, el tema de, que yo lo pregunto, no sé si estoy bien, yo quiero que tú me evalúes, ¿no? Yo pregunto en una entrevista de trabajo, digo, bueno, ¿en cuánto tiempo ustedes van a tomar la decisión? Vamos a suponer que tú eres la entrevistadora, yo te pregunto como entrevistado, digo, ¿en cuánto tiempo ustedes toman esta decisión? Para mí es muy importante esa pregunta, para mí. Claro. Porque si estoy explorando el mercado y estoy yendo a varias entrevistas, yo tengo que tomar mis decisiones basadas en cierta velocidad, porque si tengo que colocarme, claro. Entonces yo quiero colocarme rápido. Y entonces esa pregunta para mí es importantísima. Quisiera tu visión, porque si tú me dices, no, vamos a tardar como un mes en tomar esta decisión. Wow. Ya queda de tu parte, claro que vas a hacer. Yo no te puedo esperar. Claro, o sea, yo claro. no le diría nada, ¿no? Yo digo, bueno, un mes. Pero para mí esa pregunta es muy importante porque, imagínense, si yo quiero ese cargo
y tengo que esperar un mes o más. De hecho, a mí hasta me ha pasado en algunas oportunidades en mi vida que me llaman a los 3 meses. Ya yo estoy en otro trabajo. Claro, digo, bueno, claro. mira. Bueno, fíjate algo interesante. Sí. Yo, particularmente yo, en mi estilo, en mi metodología, en lo que he trabajado, yo esa pregunta, más que, no me la hacen porque ya yo la digo. Ah, qué bueno. Porque a mí me parece importantísimo el que uno no juegue con el tiempo de la gente, porque me parece un irrespeto. Entonces, para mí es importante, y yo de hecho lo digo, mira, estamos en tal proceso, en este proceso vamos a entrevistar a lo mejor 2, 3 personas más, eso se llevará X tiempo. Exacto. Y en tal tiempo, igual digo, mira, te vamos a contactar igualmente para decirte si no fuiste aceptado, pero para agradecerte tu tiempo, que eso también es importante, porque ¿qué pasa? Lo viví no solo como entrevistador, como entrevistada, pues como persona que también se postula un cargo, que tú te quedas, por eso tú dices, hay que preguntarlo, pues sí, porque a veces tú te quedas, mira, pasó un mes y claro, a lo mejor ese es el cargo que yo quiero y no me llamaron. Porque me retrotraigo al tema que a veces no me toca o no nos toca un buen entrevistador. Claro. Bueno, queremos agradecer a María Luisa Sánchez por esta interesante entrevista. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta mañana. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos.